Estamos en Dale Fuego, un nuevo programa de Dale Fuego aquí en IMPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años bajo gestión de sus trabajadores. Ayer, 26 de junio, anteayer, ¿no? 26 de junio se cumplió un nuevo aniversario, el 14 aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el Puente Pueyrredón, en el marco de una jornada de lucha del movimiento piquetero en la época post-2001, cuando gobernaba Eduardo Duhalde. La importancia de esas jornadas no solo se destacan por el hecho de la muerte de 2 militantes y las graves heridas de bala y a otras decenas, otra cantidad importante de manifestantes, de compañeros que manifestaban en el puente por sus derechos ese día, sino porque se estaba disputando en el país en ese momento cuál iba a ser la salida política que iba a tener nuestro país después de las jornadas de la crisis, profunda crisis del modelo neoliberal de fines de los 90, la crisis del 2001, y que había permitido la caída del gobierno de la Rúa y después de una suerte de vacío del poder de unas semanas, el ascenso al gobierno de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde, junto con su equipo de gobierno, inició en este punto particular una maniobra política que tendía a desactivar mediante la represión y una maniobra de inteligencia la lucha de uno de los sectores que más importancia había tenido en el enfrentamiento a las políticas contra el ajuste y en la organización de las masas populares excluidas, que era el movimiento piquetero. En esa maniobra que se materializó en una emboscada y en la existencia de escuadrones de asesinos actuando en la represión, fueron asesinados nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Para hablar de este tema, hoy a 14 años, y charlar sobre la situación de la causa, la situación de los asesinos materiales, de los responsables políticos, intelectuales de estos crímenes, estamos con el compañero Leandro del Frente Popular Darío Santillán, que bueno, han sido uno de los principales protagonistas. El Frente se creó después, ¿no? Pero como movimiento de desocupados, coordinadora de desocupados Aníbal Verón era, ¿no? Aníbal Verón, la coordinadora de trabajadores desocupados Aníbal Verón. Participó del puente, y Darío y Maxi eran miembros de la coordinadora de desocupados Aníbal Verón. Inmediatamente después de esta maniobra todos vimos, y es más o menos conocido, que la maniobra fracasó, que no se pudo llevar adelante la criminalización de los compañeros, sino que saltó a la vista que habían sido asesinados por la policía. ¿Cómo siguió la causa a partir de ese momento? ¿En qué situación se encuentra específicamente los que fueron los asesinos concretos? Y después avanzamos sobre los asesinos. Sí, ahí hay por ahí dos puntos fundamentales en lo que fue la justicia o la lucha por la justicia por los asesinos materiales y políticos de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi en lo que se llamó la masacre de Avellaneda. Por un lado, el rol de los medios. Recordemos que tanto los medios más hegemónicos como Clarín y La Nación sacaron tapas al día posterior de la masacre justificando la represión y de alguna manera corriendo el eje de la represión, diciendo que se habían matado entre ellos, la crisis, con ese eufemismo no ambiguo, la crisis, ¿qué es la crisis? Causó 2 nuevas muertes, cuando tenían las fotos de que habían sido asesinados por policías, por la Fuerza de Seguridad del Estado. Entonces ahí hay un rol fundamental de los medios, que con los medios más periodistas más comprometidos se pudo salir a la luz la verdad. Esas fotos salieron a la luz y a partir de eso es que nos dimos cuenta en el movimiento popular y el pueblo en general de que habían sido asesinados por Franchotti y Acosta. Una vez identificados los asesinos, el otro punto fundamental, decía antes, de los medios de comunicación, y el otro, la movilización, ¿no? El primer aniversario, el primer mes de lo que fue la masacre, el 26 de julio del 2002, yo no militaba, pero me comentaron compañeros que sí estaban desde ese momento. Fue una movilización mucho más grande incluso, donde más grande, más importante, con más peso simbólico, más peso político, y a partir de ahí inició una lucha tanto legal en la justicia como en la calle. Entonces esa estrategia, digamos, judicial y de lucha en la calle que hizo que
que se puedan lograr el encarcelamiento con cadena perpetua para los asesinos materiales, el comisario Franciotti y el cabo Acosta. Algo inédito casi en la historia de nuestro pueblo, de las represiones de nuestro pueblo, y que fue logrado por eso, ¿no? por la gran presencia de la movilización popular y su creatividad también expresada en la que eran las obras de teatro ahí en la calle, ¿no? con la obra esta de La Pasión del Piquetero Vicente Cito Lema y todo lo que caracteriza al pueblo argentino, que considero que tiene una creatividad importante a la hora de generar nuevas medidas de lucha, formas de lucha. Es importante recordar que la desactivación de la maniobra que se había dado desde las cúpulas del poder con estas bandas de policía y demás, fue una de las causas de también el fracaso del proyecto dualdista político, dualdista y su necesidad de tener que cortar y llamar a elecciones como para intentar descomprimir, ¿no? Y lo que vos contabas, todo lo de toda la campe frente a los tribunales, toda la gran movilización y el acompañamiento que el pueblo tuvo con esta causa, ¿no? Eso es fundamental. Ellos están detenidos, ¿no? Los asesinos materiales. ¿Por qué no nos comentás un poco más cómo es toda la trama política que hay detrás de esto? Sí, bueno, nosotros ahora lo que estamos reclamando es y lo que ya sabemos desde hace bastante, es que toda esta represión estuvo planificada. La masacre se dio en un contexto de una emboscada, eso se puede leer muy bien en el libro que sirvió como pruebas para la causa, Darío y Maxi, la dignidad piquetera. En ese libro se demuestra que las fuerzas de represión del Estado, las fuerzas estatales, generaron toda una previa en la cual los piqueteros quedaron en el medio de entre fuerzas policiales y todo quedó como para que la represión sea orquestada y sea manifiesta. Entonces ahí ya se logró, digamos, de alguna manera entender que estaba todo planificado. Por otro lado, hay evidencias que vinculan a Franciotti con llamadas, ¿no? con la Casa Rosada, con funcionarios de lo que era el gobierno en ese momento, el gobierno de Duhalde. ¿Te acuerdas quién era el secretario de Inteligencia en ese momento? Matskin es... Matskin era uno sí. De ellos. Después estaba Matov. Sí, estaba Soria, había varios. Digamos, Soria era el hombre de inteligencia, ¿no? Soria. Claro, Soria era el hombre de inteligencia. ¿Soria cuál es? ¿El que fue gobernador de...? No. Sí, después fue gobernador y después fue asesinado por la mujer. Ahí está, sí. Porque era un golpeador o algo así. Sí. Loco, una cuestión que sí, me acuerdo algunos... Gobernador de Río Negro, sí, Soria. Algunos stencils que decía sí. Gracias Susanita, algo así, Sí, porque sí. La mujer se llamaba Susana. Bueno, Susana, sí. hay un poco el humor negro el que se expresaba en las calles cuando fue ese asesinato. Sí, entonces, bueno, esa evidencia de llamados, todavía nosotros estamos luchando porque sean tomados en cuenta a través de las testimoniales que aún están ahí sin cajoneadas, digamos, por cómo se expresa la lucha de clases también la justicia, ¿no? Es una justicia que gobierna para los ricos, para los sectores de poder, y nosotros estamos intentando ir por los responsables políticos, digamos, no por Soria porque está ya fallecido, pero digamos por Matskin, por Aníbal Fernández, por todos los funcionarios, por Duhalde, ¿no? Evidentemente, por Duhalde, por Felipe Solá. Nosotros queremos ir por ellos porque entendemos que esta masacre fue planificada, no fue aleatorio. En esos momentos, como decías vos en la introducción, se estaba debatiendo el modelo de país, qué rumbo iba a tomar, si era que íbamos a tomar más endeudamiento por parte del FMI y otros organismos financieros, y se necesitaba paz social. La lucha de los piqueteros como vanguardia, como fracción de la clase trabajadora en ese momento, como fracción de vanguardia, digamos, de más dinamismo en la lucha de clases en ese momento, la querían frenar desde los sectores de poder, como sea. Y por eso es que fue una represión con balas de plomo, ¿no? Y una carnicería que murieron dos... 60 o 40, sí, no sé, heridos de heridas de bala, sí. Balas de plomo, ¿no? Y de mucha gravedad, sí. Como decías vos al principio. Entonces, esto fue planificado, querían parar con esta lucha que iba creciendo, pero no pudieron porque lo que pasó finalmente es lo que decías vos, ¿no? Elecciones anticipadas, los dos asesinos materiales presos y un renacimiento de Darío Santillán y de Maciano Costecchi en nueva militancia. Hay ahora, bueno, la ex estación Avellaneda, un genocida que tenía el nombre de un genocida, ahora tiene el nombre de estación
Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Para nosotros eso es una alegría y también una expresión de una victoria parcial, pero una victoria al fin que nos da ganas y fuerza para seguir luchando por la responsabilidad de los autores materiales. Autores políticos, perdón. Autores políticos. Sí, los materiales. Está más o menos, ¿cuál fue la relación, digamos, ellos fueron condenados durante, los autores materiales fueron condenados en la época del gobierno de Kirchner, ¿no? ¿Cómo siguió, cuál fue la recepción que hubo hacia seguir avanzando con el tema político en la época del gobierno anterior, del gobierno de Cristina y de Néstor? Sí, nosotros, digamos, me baso también un poco en lo que dice Alberto Santillán, el papá de Darío. Él se logró una reunión entre Néstor Kirchner y Alberto, ganada también a través de la lucha, y ahí Néstor le comentó a Alberto que iba a hacer todo lo posible por la justicia, caiga quien caiga, ¿no? Decía, y lo que dice Alberto es que, bueno, eso nunca sucedió, que quedó ahí, digamos, quedó en esa expresión de voluntad, pero no, en lo material eso no se expresó. Entonces, de alguna manera, entendemos que todo lo que se generó, digamos, en términos de avance en la causa fue más por mérito y por voluntad del movimiento popular que por parte del gobierno de Kirchner y de Fernández, de Cristina Fernández. Y ahora, con el nuevo gobierno que tenemos en este momento, ¿cómo están viendo los primeros pasos en esta continuidad de la lucha ante el nuevo escenario de personal político con características particulares que tiene este? Sí, nosotros vemos que ahora el aspecto represivo crece, no es lo mismo. Si bien quizás el ajuste iba a ser inevitable, gobierne quien gobierne, lo que vemos es que digamos, el decreto que le devuelve la autonomía a las Fuerzas Armadas es muy grave. El tema de la ley antipiquete también, si bien hasta ahora fue aplicada en algunas provincias del interior y todavía en Capital no se manifestó con todo su desarrollo, con toda su fuerza, vemos que están preparando el terreno y que estamos en otro momento, al menos en términos represivos. Vamos a tener que, como movimiento popular, ni siquiera como Frente Darío Santillán, estar más atentos, volver más a lo que eran las movilizaciones antes, que yo no participaba, pero vos seguramente tendrás mucha experiencia, ¿no? de tener las áreas de seguridad más atentas, de estar más conscientes de que una represión puede ser factible. Y en términos judiciales también, nosotros vemos que con este gobierno va a ser bastante difícil avanzar, pero bueno, tenemos la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, el apoyo a organismos de derechos humanos, APH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, que nos apoyan en esta lucha y que tiene esas dos vías, ¿no? Que sea al principio la vía judicial y la vía de presencia en la calle, que hace que esa judicialización o esa vía judicial se acelere, que se presione. Pero sí, vemos que con este gobierno, para terminar un poquito esta parte, tiene esa característica, ¿no? De mayor represión. Se está expresando en provincias, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, que si bien gobiernan, o por ahí otros, digamos, no son del PRO, están en este momento político de ofensiva conservadora, y que no se expresa en Argentina, sino en toda la región e incluso en Europa también, ¿no? Sí, sí. Es una etapa que se ha abierto a nivel continental y a nivel mundial que según parece es diferente. Bueno, vamos a ir a un corte y seguiremos charlando sobre la situación de la causa judicial y las luchas, cómo continúan las luchas y las reivindicaciones por las cuales murieron los compañeros en el Puente Porredón. Y un agradecimiento por permanecer en la lucha popular underground, la lucha de los pueblos por la liberación de nuestra América, decididos, comprometidos día a día con la lucha de los hombres excluidos, marginados de nuestros mundos. Es por eso que seguimos haciendo el arte underground real, llevando, representando día tras día, comunicación alternativa y popular, una forma de resistencia también.
muera, el mundo lo va a saber. Porque una lluvia de estrellas del cielo debe caer a ver. Y va a caer. Mi cabeza muera, el mundo lo va a saber. Una lluvia de estrellas del cielo debe caer. Va a saber. Y va a caer. Cae para ti, amor eterno. Contigo y siempre estaré contigo, ¿sabes? Te amo. Te quiero más que mi mamá. Han confundido mi ritmo y se han dejado colar. Géneros nuevos sin clave. Yo les pido a los soneros que defiendan su mensaje para que llegue la salsa a todas las amistades. Con el cuento tropical han confundido mi ritmo y se han... Somos Cartago Televisión, estamos desde Neuquén Capital, en el norte de la Patagonia. Están viendo el Limay de fondo, uno de los símbolos de la maldita neuquinidad. Nosotros estamos en este momento acompañando a nuestros hermanos de Barricada Televisión, un canal de televisión recuperado, puesto en marcha por sus trabajadores desde una fábrica recuperada. Creíamos importante estar hoy presentes en esta iniciativa que tiene que ver con el reclamo al ENACOM por el establecimiento definitivo de la señal de Barricada Televisión. Es para nosotros también un gran avance. Incluso esta lucha, en la cual nunca hay una certeza de un triunfo definitivo, ni mucho menos, es también parte de ese crecimiento que nosotros queremos incorporar también en el día a día de Cartago Televisión. Nosotros, que somos un pequeño programa, un experimento audiovisual que ya lleva 6 años, y queríamos sumarnos con nuestro pequeño empuje a este gran trabajo que se realiza de la comunicación popular en la República Argentina, en aras también de todo el tercer mundo. Barricada Televisión también es Latinoamérica. Un abrazo muy grande y estamos a entera disposición. En el pueblo de San Cayetano, en el pueblo de San Cayetano, donde la vieron nacer, río Vida Martínez con Candelaria. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial, y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones debe considerar el acceso y el derecho a hacer y a hacer comunicación desde nuestros medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas.
Seguimos luchando por la democratización de la comunicación. Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país. Bueno, estábamos hablando de la situación, de la causa y de las luchas por el castigo a los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón. Bueno, esta masacre tuvo como emblema dos víctimas principales que fueron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que se transformaron en bandera de lucha a través de toda esta década. Ellos eran militantes, Darío era un militante que tenía una trayectoria desde fines de los 90. ¿Por qué no nos contás un poco algunos elementos de la trayectoria de Darío? Sí, bueno, Darío empieza su militancia ya desde la secundaria, desde muy joven. Una secundaria del conurbano bonaerense, como históricamente fueron las condiciones que históricamente tienen las escuelas públicas del conurbano bonaerense. Él organiza el centro de estudiantes y empieza a luchar por cuestiones que tienen que ver con la educación pública y a vincularse con grupos políticos también de ahí del barrio. Ahí empieza a conocer, por ejemplo, a Mariano Pacheco, que es, bueno, después saca un libro, también militante de lo que fue el Aníbal Verón, del Frente Popular de Santillán, y bueno, él hizo después la biografía Darío Santillán, militante que puso el cuerpo, y otros libros también. Bueno, y empieza ya a tener esa práctica política ahí, digamos, en lo que es Don Orione, un barrio conurbano bonaerense, muy pauperizado, con condiciones deficitarias en cuanto a vivienda y presencia del Estado en el territorio. Y bueno, empieza ya a vincularse con los MTDs. Él es uno que organiza el MTD y leyendo el libro y escuchando a los compañeros, al papá de Darío, lo que puedo decir es que él tenía una forma de ser, de ir a buscar para convocar una asamblea, por ejemplo, iba casa por casa, ¿no? Cuestiones que suman mucho, digamos. Yo me imagino que esas cosas, si las hicieran ahora la militancia, también podría sumar un montón, ¿no? De esa cuestión tan simple y tan cálida de ir a buscar a cada compañero, ¿no? Que por ahí está medio cansado de decirle, bueno, venite a la asamblea que vamos a discutir el plan de lucha o vamos a ver cómo podemos ganar nuevos planes. Bueno, y así es como lo recuerdan muchas vecinas que aún lo conocen desde ese momento, desde esa forma, ¿no? De un Darío muy militante de base, ¿no? Que estaba ahí atento a las necesidades y que fueron ganando estos primeros planes y haciendo pequeños emprendimientos productivos, que también es la génesis un poco de lo que es la Aníbal Verón y el Frente Popular de Santillán, ¿no? Esos pequeños emprendimientos productivos que después se transformaron no sé, en el polo textil, por ejemplo, ahora en la estación de Arimaxi. ¿No nos contás un poco? Ustedes en ese momento, bueno, la organización de donde proviene el Frente de Santillán era, en ese momento, primero eran los MTD Aníbal Verón y se formó la CTD Aníbal Verón, que coordinaba un montón de movimientos. ¿Cómo se formó el Frente Santillán y por qué y qué significado tiene que se llame Darío Santillán? Bueno, sí, una vez que se da la masacre, la coronadora no dura mucho, digamos, en términos de tiempo, pero sí tiene por ahí una presencia en la historia fuerte porque estuvo, digamos, inmiscuida en lo que fue la masacre, fue una víctima importante como organización. Esa coordinadora termina rompiéndose y generando nuevas organizaciones, una de ellas el Frente Popular de Santillán, que tiene como clave en su inicio, digamos, la presencia importante del sector piquetero, de los movimientos de trabajadores ocupados, pero también de sectores estudiantiles, sectores que provienen de la cultura, del arte, los trabajadores ocupados, ¿no? Lo que es el sindicalismo, esa cuestión multisectorial que se le llama. Ahí es cuando nace el Frente Popular de Santillán y se le pone el nombre de Darío Santillán porque por el ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos mucho del ejemplo de Darío Santillán, del ejemplo que él tuvo al quedarse hasta el último segundo de su vida, resguardando la vida, en realidad que ya se había ido, de Maximiliano Costecchi, tomándole la mano, cuando todos sus compañeros, él dijo, bueno, váyanse, corran, yo me quedo acá, y
bueno, lo termina matando por la espalda. Entonces nosotros... Es como que es una contraposición tan fuerte la figura de Franciotti y la figura de Darío, ¿no? Porque vos es un tipo capaz de matar a otro que está ayudando a un herido por la espalda frente a un militante que, pudiendo irse y abandonar al otro compañero que estaba muerto, se queda aún en la peor situación, ¿no? Como que presenta dos modelos de persona totalmente antagónicos que representan a su vez dos modelos de sociedad totalmente antagónicos, ¿no? Totalmente. Uno que viene a ser el individualismo, ¿no? La competencia, el cagarse en el otro, digamos, en términos de asesinar a alguien que está indefenso, y el otro todo lo contrario, la solidaridad, ¿no? El despojarse de toda su vida en pos de un proyecto, en pos de un compañero que está herido, y por eso es que nosotros le ponemos el nombre de él a la organización, por su ejemplo, por su solidaridad, por eso que sí, por esos valores de compromiso que él asumió y que llevaba hasta las últimas consecuencias. Entonces, para nosotros es muy importante y por eso acá a un montón de productivos, nosotros decimos que no sé si nos falta creatividad o en realidad es una cuestión más política de ponerle Darío Santillán a todo, ¿no? Al bachillerato popular, en donde yo doy clase, por ejemplo, al Club El Dari, que es como el papá le decía a su hijo, que es un club para niños y jóvenes donde se dan talleres populares, que está inmerso en la Villa 2124, bueno, un montón en la estación Darío Santillán y Marciano Costecchi, ¿no? El nombre, o sea, lo asesinan al cuerpo, pero su ejemplo se multiplica y está en nombres de un montón de organizaciones, de espacios. Así que sí, nosotros vemos esa contraposición entre dos modelos de sociedad bien antagónicos y entre dos modelos de sociedad que tienen valores bien antagónicos. ¿Por qué no, bueno, para ir avanzando y cerrando también, cómo ven ahora, teniendo en cuenta que justamente el origen de la militancia, de la construcción de Darío y de todos los movimientos que llevaron adelante esa lucha, en ese momento tiene la cuestión territorial muy fuertemente cruzada? ¿Cómo está la situación territorial en los barrios ahora? ¿Cómo la ven y qué están haciendo ustedes? Sí, bueno, nosotros vemos que hay más necesidad, a nuestros comedores están asistiendo más compañeros, hay más falta de trabajo también, estamos volviendo a asambleas desocupados, en los cuales los vecinos se acercan pidiendo un trabajo, entonces nosotros estamos dando planes de lucha hace poco terminamos un plan de lucha, bueno, terminamos no, siempre sigue, ¿no? Pero se finalizó una etapa en la cual hemos logrado algunos puestos de trabajo, pero con mucha lucha y con mucho esfuerzo. Y sí, la lucha sigue, digamos, en términos de que estamos inmersos en un momento de ajuste, de tarifazo, los compañeros les cuesta llegar a fin de mes, si antes les costaba, les cuesta muchísimo más. Los alimentos que mandan los comedores se han recortado. Se ha visto que en algunos comedores han llegado alimentos fuera de mal estado, vencidos. Sí, la cuestión es grave, en los territorios se siente. Nosotros seguimos organizándonos para que eso cambie, con situaciones adversas bastante, pero tratando de generar la máxima unidad que se pueda con otras organizaciones, en frentes de lucha, en frentes de coordinación, para lograr esas reivindicaciones, ¿no? ¿Se nota algún cambio en las relaciones específicas del Estado como asistencialista, como las áreas que se encargan de acción social respecto de lo que es las organizaciones territoriales? ¿Se nota cambio? ¿Hay algún tipo de perspectiva diferente que tiene este gobierno o simplemente la relación se da más allá de la mayor o menor recepción y de que exista más pobreza y que el ajuste esté afectando más a la gente? ¿Hay alguna otra, ustedes visualizan alguna otra idea? A nosotros, sí, a mí me parece que lo que se nota es que dos cosas. Por un lado, que digamos, de alguna manera, muestra en los medios de comunicación lo de la tarifa social y todas esas cuestiones como, bueno, tenés que demostrar que sos pobre, ¿no? Como que se focaliza mucho en la pobreza, como decir, bueno, sos pobre, vas a tener beneficios que te vamos a dar, una cosa así, ¿no? Como diciéndolo por ahí medio bruto, pero como aislando la pobreza y apelando como que el gobierno es caritativo, en vez de verlo al revés como, bueno, son derechos que no se están cumpliendo y que es la responsabilidad del Estado que tiene que dar esos derechos,
lo que son los servicios básicos, la salud, la educación, bueno, eso. Y por otro lado también nos sorprende lo difícil que es lograr una gestión, por ejemplo. Yo decía, se había cerrado o se había terminado una primera etapa de lucha territorial, bueno, pero que en realidad sigue, ¿no? Pero digo, lo que nos costó lograr las gestiones, ¿no? Como hay un blindaje ahí que es difícil de romper, que digamos, colaboran los medios de comunicación muchísimos, y por eso es importante, ahora nosotros nos parece importante estar acá en este programa para que, ejemplo Darío, saber la causa llegue a más pueblo, pero sí vemos que es muy difícil lograr esas gestiones, lograr que el gobierno nos escuche, y están ahora envalentonados, ¿no? Tienen ciudad, provincia de Buenos Aires, nación, entonces tienen 3 jurisdicciones de peso político muy importante, y que eso nosotros lo vemos como que están muy fuertes, muy duros, y que va a requerir que mayores grados incluso de unidad en este momento, incluso para las cuestiones más reivindicativas, ¿no? Bueno, el Puente Pueyrredón fue una muestra de unidad del campo popular y de las organizaciones piqueteras y sociales en ese momento muy importante, que logró frenar, ¿no? Porque bueno, la sangre de los compañeros es una desgracia que no se puede revertir, pero provocó la caída del proyecto más reaccionario de las clases dominantes, que era en ese momento el dualdista. Quizá ahora sea el momento de pensar en frenar este proyecto también, ¿no? ¿Querés agregar algo más antes de terminar? No, por ahí más sobre lo último que decías vos, sí, nos parece importante tener que lograr esta unidad en la acción, y una unidad también estratégica con las organizaciones que así lo deseen, que así lo necesiten, porque me parece que es un momento político, como decíamos antes, no solo en Argentina, sino en la región, que requiere de eso, ¿no? De la lucha de unidad, de poder luchar en contra de este ajuste, en contra de esta represión creciente que está llevando adelante el gobierno, y en pos de una sociedad anticapitalista, ¿no? Me parece que eso también nos parece importante, de que el objetivo tiene que ser claro, luchar en contra del capitalismo, por lo que luchaban Darío Santillán, Marciano Costecchi, ¿no? Por una sociedad de iguales, así que no, basta ahí. Es recordar, bueno, vamos a cerrar, vamos a agradecer al compañero Leandro haber estado acá, del Frente Popular Darío Santillán, el frente que lleva el nombre del compañero Darío, para recordar en este 14 aniversario, a 2 días del 14 aniversario de su asesinato, a lo que fue para nosotros un ejemplo muy importante de la lucha en ese momento, y creemos que las banderas, ¿no? Las banderas por las cuales los compañeros luchaban, y las banderas que Darío había levantado desde el inicio de su militancia, hoy siguen más vigentes que nunca, ¿no? Bueno, gracias por haber estado acá, Leandro, gracias a todos los espectadores, y nos vemos la semana que viene en un nuevo Dale Fuego, aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto.